Hola, 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 muy buenos días. Bienvenidos a esta emisión de Iglesia Camino, a esta transmisión del devocional de oración de Iglesia Camino. Esperamos que ustedes, al igual que nosotros, estemos contentos de iniciar una nueva mañana en la presencia de Dios, buscando el consejo de Dios. Como ustedes saben, llevamos una serie a través del libro de los Salmos. Estamos estudiando, hoy empezamos el Salmo 39, vamos ya en el Salmo 39 y ha sido de verdad una aventura muy especial acompañarnos y juntos estudiar el libro completo de Proverbios, que fue lo que estudiamos hasta hace 39 devocionales, y hemos iniciado ya con el libro de los Salmos y de verdad que es un tesoro incalculable de la palabra de Dios. Escuchaba hace poco tiempo que mencionaba una persona que trabajaba con la Biblia, digamos, mencionaba que cuando se traduce la Biblia a un nuevo idioma, lo que se busca hacer inicialmente es traducir el Nuevo Testamento. Es lo primero que se empieza a traducir, los evangelios, para que las personas que en ese idioma que no conocían la palabra de Dios en su propio lenguaje, puedan tener acceso primero a los evangelios, a las cartas de los apóstoles, al Nuevo Testamento cuando se logra hacerlo. Y lo primero que se traduce después de traducir el Nuevo Testamento son el libro de los Salmos. Es muy importante. Ese libro de los Salmos es lo primero que se empieza a traducir de la Biblia. Es parte fundamental de la Biblia, es el corazón de la Biblia, quiero decir, está en el centro de la Biblia. Son 150 salmos que son cánticos de alabanza, de exaltación a Dios, y yo creo que ahí es donde radica su importancia, que están dedicados a Dios, hablan de Dios, muestran el carácter de Dios y nos muestran a nosotros en perspectiva con ese Dios, en contraste con ese Dios todopoderoso, grande, bueno, inmenso, inconmensurable, que es imposible dimensionarlo. Y eso es lo que hace precisamente este Salmo 39. Nos pone a nosotros los seres humanos en contraste, en contraposición, y nos pone en nuestro lugar, nos permite darnos nuestro lugar y comprender qué somos delante de Dios, cuál es nuestra verdadera dimensión y nuestra verdadera esencia o lo que somos en comparación con Dios. Eso es lo que nos permite hacer este Salmo 39. Así que los invitamos a acompañarnos, a alistarse, a que traiga su Biblia, que traiga su cuaderno para tomar notas si así lo desea, que traiga un lápiz para que pueda marcar en su Biblia cuál es el versículo que más le llamó la atención, ojalá con colores, con resaltadores, que cada vez que usted lea la Biblia sea para usted una experiencia con Dios, una experiencia en intimidad con Dios, una experiencia en la que usted pueda permitirse entrar en comunión con Dios y que sea Dios mismo quien hable a su corazón, a su vida, que sea marcando su palabra en su corazón. Así que lo invitamos a hacerlo, nosotros usualmente lo hacemos, en mi Biblia usted podrá encontrar muchos versículos resaltados y a veces quisiera resaltar todo, pero realmente cada vez que hago una marca de cuando Dios me habló. Y si a usted Dios le ha hecho promesas, Dios le habla con claridad a su corazón en un día en específico, ponga incluso la fecha, escriba nota al margen de la página, escriba la fecha y lo que Dios me habló en esta situación. Algo como lo que dicen los salmos, dice a veces los salmos, el salmo de David cuando huyó, estaba en la presencia del rey, no sé qué, y bueno, fingió Más o locura. menos esa es la fecha, Sí, más o porque menos. están o en tiempos del rey tal, o cuando no sé quién era rey, esa más o menos era como que están dando una señal de la fecha. Exacto. Y lo invitamos a que usted haga eso mismo en su Biblia y usted se apropie de esa palabra de Dios porque realmente es eso, es la palabra de Dios y es a través de ella que Dios nos habla. Y qué importante es tener memoria, recordar lo que Dios nos ha dicho. A veces en momentos de abatimiento, de frustración, de incertidumbre, vamos, o yo he ido a mi Biblia y se lo digo en primera persona por mi experiencia personal, voy a mi Biblia y empiezo a leer, a meditar en ella y me encuentro con esas promesas que Dios me ha dado hace un año, hace meses, hace años y recuerdo lo que Dios ha dicho y el Señor me muestra que puedo confiar en Él, recobro la confianza, la esperanza, la paz, la tranquilidad, el enfoque a veces que hace falta y de verdad que es una experiencia muy importante, muy especial y muy provechosa para estos seres humanos que somos tan pequeños, tan débiles en comparación con ese Dios todopoderoso a quien vamos a buscar hoy
con nuestro corazón. Así que lo invitamos a que usted disponga su vida, su alma, su corazón, que se olvide de todo lo que está a su alrededor, se olvide de las personas que pueda tener ahí cerquita y saque un minutico, menos de un minutico para conectarse con Dios, para entrar en su presencia, en su trono. El Señor Jesús abrió la posibilidad para que los humanos pudiéramos estar en la presencia de ese Dios santo, 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 porque no era posible para un hombre, para un humano mortal y pecador estar en la presencia de Dios. Pero el sacrificio de Jesucristo lo hace posible. No sé si usted lo cree, yo lo creo, yo lo experimento. Y lo invito a que usted también lo cree y lo pueda experimentar. Así que oremos en esta mañana, si les parece. Bueno, buenos días a todos los que están conectados. Si no los había saludado, estaba atendiendo otro tema aquí que se nos presentó, pero bueno, un saludo para todos, un saludo para cada uno de los que está conectado. No he podido ver el teléfono, pero bueno, me imagino que están conectados la señora Nora, la señora Esperanza. Un saludo a todos los que normalmente se conectan, a la señora Mari, a Igna Lucía, bueno, todos los que nos acompañan cada mañana. Gracias por conectarse y como decía mi esposa, tomemos este tiempo para orar y para hablar con nuestro buen y grande Dios. Señor Padre, gracias por este tiempo, por lo que tú nos regalas, Dios, porque tú nos das cada día, tú nos permites vivir cada día y experimentar en cada momento, Señor, tu amor y tu misericordia, Señor, porque cada aliento de nuestra vida, cada respirar, cada minuto que podemos compartir con las personas que amamos o incluso cada dificultad, podemos experimentar tu misericordia y tu amor, podemos sentir tu amor, Padre. Permítenos hoy aprender de tu palabra, comprender tu verdad, pero sobre todo aplicar tu palabra a nuestra vida, que tu palabra se selle en nuestro corazón y que tú nos guíes en cualquiera sea nuestra circunstancia, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero contarles algo del Salmo de hoy. Recordemos que el libro de los Salmos y en los primeros Salmos se los íbamos contando, son una recopilación de canciones, ¿no es cierto? O sea, es un cancionero que consta de 5 libros. El primer libro ya casi lo acabamos de leer, porque el primer libro va del Salmo 1 al Salmo 41. Y esos 41 salmos se cree son todos de David. Son todos de... Se apagó la cámara. Tenemos problemas ahí con la cámara. No sé si seguimos. Bueno, yo creo que nos siguen escuchando, pero se quedó bloqueada la imagen. Pero les sigo contando. Esos salmos de esos 41 libros se cree y todos se le dan o se le acreditan al rey David. Se cree que David conectó estos salmos o hizo estos salmos en diferentes momentos de su vida, en diferentes situaciones de su vida, en diferentes, ¿cómo se dice? Sí, en diferentes experiencias de su vida. Por eso hemos podido, como que al leer estos primeros 41 salmos, como que nos podemos dar una idea de lo que estaba sintiendo David en medio de cada situación, en medio de cada circunstancia, en medio de cada problema. Y esto nos ayuda mucho, mucho, mucho a poder reflejar nuestras emociones ahí. De hecho, por eso la serie de los Salmos la llamé Una mirada a nuestras emociones, porque casi que podemos vernos ahí cuando David está arrepentido por su pecado, o cuando David está molesto por las injusticias, o cuando David está asustado dependiendo de Dios, o cuando David está angustiado buscando la ayuda de Dios. Ahí como que nos reflejamos. Bueno, pues estos últimos 3 salmos, que vamos a ver, el 39, que es el de hoy, el 40 y el 41, dan cierre a este primer libro de los Salmos. Y tenemos que recordar que el libro de los Salmos no se escribió en el orden en el que está, sino que hay muchos, o sea, digamos que por muchos años en Israel los salmos eran las canciones con las que alababan a Dios en el templo, en las diferentes fiestas judías. El libro de los Salmos tiene canciones incluso de Moisés, de Asaf, de diferentes sacerdotes y en su gran mayoría de David. Y estas canciones, o este cancionero, por años se fueron como traspasando por tradición oral. Ya cuando llegó la escritura comenzaron a hacer como libros sueltos o canciones sueltas, hasta que un día Dios guió a algunos sacerdotes a hacer una recopilación. Y lo dividieron como por historias. Entonces va a ser muy interesante, cuando avancemos en este estudio de los Salmos, darnos cuenta cómo el primer libro habla de la condición del hombre. El segundo libro nos va contando otra historia. El tercer libro nos va contando otra historia. Y cada uno de los 5 libros de los Salmos nos va a terminar contando
la historia de Dios. Y es algo muy hermoso poderlo ver a la luz del contexto de los 5 libros de los Salmos. Porque los sacerdotes que hicieron esto tomaron los salmos y los organizaron y por eso comienzan con una alabanza a Dios y terminan con una alabanza a Dios. El último salmo que vamos a leer de este libro es el 41. Cuando lo leamos nos vamos a dar cuenta cómo quien recopiló los salmos intencionalmente los ubicó de esta manera para contarnos una historia. Y si se han dado cuenta, nos han venido contando la historia de un ser humano. Nos han venido contando la historia del hombre justo que sigue a Dios y el hombre impío que no lo sigue. Nos han venido contando la historia de cómo un hombre confiado en Dios, aunque un ejército se levante contra él, no tendrá por qué temer. Pero un hombre alejado de Dios dice que tiene miedo hasta del ruido nocturno, o sea, como que anda asustado todo el tiempo. Y estos primeros, o esta primera historia del libro de los Salmos es como la historia del hombre con Dios y el hombre sin Dios. Así que a la luz de veamos este capítulo entendiendo que estamos cerrando el primer libro de los Salmos. Y vamos a leerlo porque de los primeros 5 versículos, que aquí también les hemos contado que hay una palabrita que dice Shelat y que está como en la parte inferior derecha de algunas Biblias. Esa palabrita lo que significa es, o lo que pasaba cuando los cantores de Israel, tenían trompetas, tenían tambores, bueno, eso era tremenda orquesta, según lo que uno lee en la Biblia. Estaban alabando a Dios, entonces cantaba todo el pueblo esta estrofa, y cuando decían Shela, todos los músicos se quedaban quietos, y se quedaban callados, y se quedaban meditando en lo que acababan de cantar. Eso es la traducción más, digamos, como más apegada a lo que significa es mediten en esto, piensen en lo que acaban de cantar. Y yo hoy quiero invitarlos a que hagamos esos pares y oremos. No sé cuántos alcancemos a hacer en el tiempo que tenemos dispuesto para pero la idea es que paremos y meditemos en lo que estamos leyendo. Porque aquí le están poniendo como cuando uno lee una historia que al final ya se pone interesante porque están como concluyendo cada hilo de historia que traían. Más o menos estos 3 últimos salmos son eso. El 39, 40 y 41 va cerrando las historias que traía abierta, como la narrativa que nos va trayendo los salmos. Recuerdo que yo les decía que íbamos a escuchar varias voces en los salmos. La voz de Dios, la voz de David, la voz de Jesús, la voz del Espíritu Santo, casi que hemos podido verlas e identificarlas cuando leemos el contexto del salmo. Entonces, nada, arranquemos a leer el Salmo 39 que nos va a traer una enseñanza muy, muy hermosa acerca de la confianza en Dios. Claro que sí, saludamos a Natalie, a Madeleine, a la señora Esperanza Riascos y a Marta Liliana que están ahí en sintonía. Nos saludan, un saludo también especial para ustedes. Dios las bendiga y nuestra oración es que hoy el Señor hable a sus corazones y le revele quién es Él a ustedes. Y no solamente a ustedes, porque veo que son solo mujeres las que en este momento nos están reportando sintonía, sino también por los compañeros, por esos hombres que Dios ha puesto a su lado, a nuestro lado, para que el Señor también se revele a sus vidas. Esa es nuestra oración. Y bueno, empecemos, perdón, a leer el Salmo y tengamos esa oración en nuestra mente y en nuestro corazón. Dice así, Salmo 39 de David dice, me dije a mí mismo, mientras esté ante gente malvada, vigilaré mi conducta, me abstendré de pecar con la lengua, me pondré una mordaza en la boca. Así que guardé silencio, me mantuve callado, ni aun lo bueno salía de mi boca, pero mi angustia iba en aumento. El corazón me ardía en el pecho, al meditar en esto, el fuego se inflamó y tuve que decir, hazme saber, Señor, el límite de mis días y el tiempo que me queda por vivir. Hazme saber lo efímero que soy. Muy breve es la vida que me has dado. Ante ti mis años no son nada. Un soplo nada más es el mortal. Mediten en esto. Shela, mediten en esto. Y vamos a meditar en esos 5 versículos. ¿Qué está diciendo David? En la versión PDT comienza, yo dije, seré cuidadoso con lo que hago. Cuidaré mis palabras, mantendré mi boca cerrada cuando esté rodeado de perversos. O sea que, recordemos lo que hemos visto en otros salmos, donde habla, y más adelante nos lo va a decir, pero donde hay 3 aspectos muy importantes que no podemos dejar, que usualmente hacemos de manera involuntaria, o sea, como sin tanta profundidad, pero que marcan el rumbo de nuestra vida. Esas 3 actividades o esos 3 verbos son pensar, hablar, hacer. Esas 3 cosas marcan nuestra vida de una manera profunda.
mis pensamientos son la manera en la que yo vivo. Dice el proverbio 24:3. Cuiden sus pensamientos, porque de acuerdo a ellos vivirá. O sea, sus pensamientos, si usted piensa que usted es un fracasado, que usted no puede, que usted no sirve, que usted no es, pues va a vivir así. Entonces tiene que cuidar sus pensamientos. Y acá dice que, pues, que él cuidó sus palabras y cuidó lo que hizo. O sea, cuidó sus palabras y lo que hacía. Más adelante nos va a estar hablando de los pensamientos. Pero no perdamos de vista que el hombre es el resultado de lo que piensa, de lo que habla y de lo que hace. Eso es, donde usted está hoy. Usted llegó ahí por lo que pensó, por lo que hizo y por lo que dijo. Y a donde usted va a llegar por lo mismo. Entonces, David está diciendo que estaba tan enredado. Recordemos que el Salmo 38 ayer nos estaba contando de cómo él estaba sintiéndose angustiado por su pecado. Y estaba sabiendo que iba a tener una corrección y estaba diciéndole, Señor, perdóname. Y estaba como en ese, bueno, acá viene como con la misma historia. Y él está diciendo que cuando se dio cuenta que estaba así, fue cuidado de él. Y mire que estaba en medio de quién, de sus amigos. ¿Rodeado de quién? De los mejores influencers del mundo. No, dice que estaba rodeado de perversos. O sea, cuando usted está rodeado de gente chismosa, de gente problemática, de gente que genera conflicto todo el tiempo, que está peleando por todo, que se queja por todo, que es mejor guardar silencio. Es un gran consejo. Guarde silencio. No diga nada. Y en el 2 dice, así que no dije nada. Ni siquiera dije cosas buenas, pero me sentía aún peor. O sea, David está diciendo, recordemos cómo veníamos leyendo ayer, o cómo se sentía en el Salmo 38. Y cómo él decía, lo único que puedo hacer es confiar en ti, Señor. Y pongo mi vida en tus manos. Y aquí está diciendo que mientras él estuvo rodeado de gente perversa, de gente egoísta, de gente mala, de toda esa gente que hemos venido hablando cuando hablan del perverso, del malo, del impío, él dice que prefirió callar. Pero dice que se sentía como por dentro. En esta versión dice angustiado, dice mi angustia iba en aumento. Y él decía, en esta versión dice que se sentía aún peor. ¿Cuántas veces ustedes y yo en nuestra vida hemos guardado silencio? Y ahora que tú mencionabas que hay varias, que hay hartas mujeres, y también está Alexandra, está la señora Nora, está Julie, pero ¿cuántas veces nosotros, y especialmente las mujeres, la señora Alcira también está, guardan silencio? Y como diría alguien, se tragan las cosas. ¿Cuántas veces ustedes se vuelven una ollita a presión guardando silencio y sintiéndose, como dice acá, aún peor? Y entonces, yo sé que no es el mismo problema para todas las mujeres, porque a veces algunas me dicen, no, pero es que yo no me aguanto nada y de una vez frum, me despacho. Y sí, claro, eso también está mal, o sea, cualquier extremo es vicio, digo yo. O sea, o la que está por todo expresando y verbalizándolo todo, porque se vuelve un problema para ella y mortificante para los demás, como la que nunca dice nada y se lo come y se lo come y se lo come. Y nosotros hemos analizado algo con Andreita, y es que usualmente las mujeres que se tragan las cosas, que no dicen nada, que se comen las emociones o las que retienen, terminan sufriendo el colon, porque retienen todo. Y no sé ustedes si saben qué es lo de la enfermedad del colon, pero el colon es que retiene lo que no debería retener, lo que su cuerpo ya no necesita. Así como veíamos en el capítulo anterior, cómo situaciones emocionales afectan la salud, en este caso también el guardarse todas las emociones y no hablar nada y callar siempre también afecta nuestra salud, aunque no lo podamos creer, aunque parezca increíble, está tan estrechamente relacionado nuestro cuerpo con todo el resto de nuestro ser, que es que somos uno, es una, o sea, Andrea es su cuerpo, su mente, su alma, sus emociones, su espíritu, es una sola entidad, así como cada uno de ustedes. Y estamos estrechamente vinculados, todo afecta a todo. Es así como cuando uno se golpea el dedito pequeñito del pie, le duele todo, todo el cuerpo se conduele, uno o arruga todo, pega el grito, aunque no tenga que ver con la garganta, aunque no tenga que ver con los músculos de la mano, aunque no tenga que ver con los ojos, con la cara, uno se conmueve todo el cuerpo porque hace parte de un mismo ser. De la misma manera, nuestras emociones afectan indefectiblemente a nuestro cuerpo y nuestro cuerpo también afecta a nuestros pensamientos y viceversa. Estamos todos interrelacionados, pero yo creo que
Dios nos llama, nos invita a que lo primero, lo más importante, nuestro centro, nuestro todo sea Él. Y Él es quien nos ayuda a estar en equilibrio. Por eso David aquí decía que le ayudara, le pedía al Señor que en medio de esa angustia, en medio de esa situación difícil, en medio de ese esfuerzo que le estaba haciendo de mantenerse callado para no pecar, porque estaba en medio de los malvados, y yo no sé qué clase de malvados serían, no sé si eran los amigos borrachines que se la pasan diciendo grosería a toda hora y que se le terminan pegando a uno y uno prefiere mejor guardar silencio para que no termine uno diciendo sandeces como ellos. O si era, David era un hombre de guerra, no sé si era un malvado de esos que estaba buscándolo para matarlo y estaba inquiriéndolo como veíamos que fue el caso de ese rey que lo capturó y ante el cual David se hizo el loco. No sé si de pronto sería ese el caso y David prefirió guardar silencio para no decirle de pronto lo que pensaba y decirle como le dijo a Goliat, Dios te entregará en mi mano y vas a morir y ta, ta, ta. Que prefirió no decir ni lo bueno ni lo malo por evitar cometer pecado, pero en medio de su silencio David hablaba con Dios Y y le estaba pidiendo a Dios algo especial y era que le permitiera entender cuán efímera era la vida de un ser humano delante de Dios. Wow. allá iba esta idea. Miren, el versículo 2 dice, perdón, sí, dice que en el uno que estuvo callado, pero que se sentía peor, ¿sí o no? Así que no dije nada, ni siquiera dije cosas buenas, pero me sentía aún peor. Pero vamos a ver por qué este man no dijo ni siquiera cosas buenas. Y ahí es donde quiero que ustedes conecten con esto. Cuando nosotros estamos angustiados, tenemos problemas y nos quedamos callados y nos tragamos las emociones, pero seguimos pensando en eso, porque mire lo que dice el versículo 3. Estaba furioso. Ah, esa era la emoción de David. ¿Cómo estaba? Furioso. O sea, la emoción de David no era que estaba deprimido, que estaba angustiado, pero estaba angustiado pero él, acá en el versículo 3 dice, estaba furioso. Y entre más lo pensaba, más molesto estaba. Así que decidí hablar. Miren la emoción de David y usted y yo nos vemos reflejados ahí. Cuando usted algo le molesta, cuando usted algo le incomoda, cuando usted le pica la vaina, como digo yo, si le pica le aplica, entonces usted comienza a pensar y a pensar en eso. ¿Sí ve por qué le decía que pensamientos, palabras y hechos? David comienza a pensar y a pensar en eso. Dice acá, estaba furioso y entre más lo pensaba, más me molestaba. Dígame si no está pintado ahí usted y yo en algún momento. O deprimidos, me siento mal y entre más lo pienso, más me siento peor. O angustiado por el trabajo y entre más lo pienso, más me siento peor. Y eso no significa entonces apague el cerebro, no, eso lo que significa es cuide sus pensamientos. Porque si usted, por eso es que cuando entiende por qué en el Nuevo Testamento Pablo dice todo lo puro, todo lo justo, todo lo honesto, si hay virtud alguna, en esto piense. Si usted anda pensando en eso, créame que sus palabras van a ser diferentes. Pero si usted solo piensa lo malo, lo que hace falta, lo que no tiene, lo que otro tiene y usted no, pues solamente va a hablar eso, quejas. Y por lo tanto va a estar paralizado o va a estar haciendo cosas que no debe hacer. Pero David dice que entre más lo pensaba, más se enfurecía, más se sentía mal, así que decidió hablar. Y aquí está la diferencia. ¿Con quién decidió hablar David? Y ese es la gran enseñanza de estos primeros 5 versículos. Que David hasta el versículo 3 simplemente es un mortal raso como usted y como yo. Que se siente mal, porque aparte si vemos el contexto del 38 está diciendo que se siente mal por su propio pecado. Pero el problema es que está rodeado de personas que a sus ojos están mal, perversas, porque no sabemos ni quiénes eran, pero dice, son perversos, o sea, están mal todos ellos. Y yo pensaba cuántas veces nosotros, cuando estamos mal somos nosotros, cuando estamos enfurecidos somos nosotros por la consecuencia de nuestro propio pecado. Pensamos y pensamos y pensamos y pensamos en eso, pero terminamos mirando como perversos a los demás y no a nosotros mismos. Y nos tragamos las cosas y nos comenzamos a sentir peor. ¿No nos vemos ahí reflejados en David? Y David se las cayó. Por eso es que a veces los hombres dicen que las mujeres no son histéricas solamente, sino que son históricas. Porque se las comen y se las comen y se las callan y se las callan y se las callan. Y el día que destapan, ¡furrún! En 1983, cuando usted me dijo así. Porque llevan 20 años tragándose las cosas sin solucionarlas. Simplemente acumulando la emoción y acumulando esos pensamientos que vienen a nuestra mente y que se quedan ahí, nos quedamos con esos pensamientos, a veces no es lo mejor,
Por eso David dice que en medio de que su emoción aumentó allá dentro de él, aunque estaba en silencio para no pecar contra Dios, y yo sé que a veces esa es la motivación, a veces uno no quiere decir nada malo, a veces uno no quiere embarrarle y se muerde la lengua y no dice nada, pero cuando pasa el tiempo y uno sigue meditando en su enojo, en su molestia, en su dolor, en su tristeza o en lo que sea que le esté incomodando, y se queda uno con la lengua quietica o se queda uno callado, esa emoción va es en aumento. Por eso David dice ahí, hasta que decidí hablar. Pero entonces la diferencia entre David y cualquier otro mortal es con quién decidió hablar. Así es. Porque el problema es cuando usted está así y decide hablar con la chismosa de la cuadra, la embarró. O decide hablar con el amigo borracho, la embarró. O decide hablar con, voy a hablar hoy mismo con mi esposa y dice, le voy a decir cuántos pares son 3 moscas, venga para acá. Y vaya a hacer eso sin antes haber hablado con Dios, termina en desastre. O Ujú. simplemente ni siquiera lo pensó, sino que se sintió mal y lo fue escupiendo. O a veces termina uno escupiendo todo ese veneno, todo ese enojo, toda esa rabia, descargándola con quien menos tiene que ver en el conflicto. Con los hijos, o con el jefe, o con un compañero de trabajo, O o con con el el que no, esposo si el problema es en el trabajo y así. y así viceversa. O sea, termina uno en problemas porque uno termina desfogando toda esa ira donde no corresponde con quien no corresponde y termina mal. Por eso yo creo que esta es no solo un consejo, sino es un buen ejemplo el Una que sana David nos muestra. práctica. Y de verdad que lo necesitamos, no Así solamente un es. buen consejo y buena práctica, realmente necesitamos ir delante de Dios y como les hemos dicho muchas veces, derramar nuestro corazón entero delante de Dios. Es lo mejor que podemos hacer, porque Dios ya conoce todo lo que hay dentro de nosotros y a Él le agrada que vayamos delante de Él buscando su ayuda y Él tiene la capacidad de ayudarnos. No nos va a hacer la tarea, Él nunca va a hacer algo que nosotros debemos hacer porque Él no es un papá alcahueta, Él es un buen padre. Y Él nos va a animar y nos va a ayudar a tomar el coraje que necesitamos para hacer lo que nosotros debemos hacer, pero no nos va a hacer la tarea. Sin embargo, necesitamos desesperadamente estar en su presencia, ir delante de Él para que Él nos ayude haciendo lo que David le pide precisamente ahí a Dios. Aparte, miren que David dice, en medio de esa angustia, en medio de ese sufrimiento, en medio de que estaba frustrado, de que estaba molesto, de que entre más lo pensaba, más se molestaba, él fue prudente y dijo, mejor me callo porque donde yo hable aquí, mejor dicho. Es más o menos lo que yo puedo entender, no sé. Pero dice, y decidí hablar. ¿Con quién decidió hablar? Con Dios. Muchas veces en medio de la mala emoción, del problema, de estar molesto, de estar bravo, de estar estresado, con el menos que queremos hablar es con Dios, porque aquí vemos que David estaba sintiendo esa emoción y él no había hablado con Dios. Y por eso se le iba aumentando la emoción. Hasta que él decide ir a hablar con Dios. La pregunta mía es, ¿usted ya decidió hablar con Dios de ese problemita que lo está incomodando? ¿Usted ya decidió hablar con Dios de eso que le está robando su paz? ¿Usted ya decidió hablar con Dios de lo que le está quitando su enfoque? Dice, Señor, dime qué pasa ahora. Dime cuánto tiempo me queda de vida. Quiero saber qué tan corta será mi vida. Tú hiciste que mis días fueran solo un suspiro. Mi corta vida no es nada delante de ti. La vida de los seres humanos es como una nube. Y me encanta que por eso el concepto o entender quién es Dios y cuando nos dirigimos a Él, lo primero que pasa si usted verdaderamente sabe quién es Dios es que usted ve su vida en retrospectiva y dice, pero Dios, mire que David estaba frustrado, estaba molesto, estaba no sé qué, estaba callado y eso lo hacía sentir peor. Listo, ahí estamos pintados. Pero él va donde Dios y mire que aquí todavía Dios no le ha dado respuesta. Ahora tengamos en cuenta que ahí no dice, y David fue donde Asaf, el sacerdote, o fue a buscar a Natán, el profeta. No, no, no. ¿A quién fue a buscar David? A Dios. Y fue a buscar a Dios y le dijo, Señor, dígame qué tengo que hacer con mi vida. Mi vida es tan corta, mi vida es un suspiro, mi vida es como nada. En la versión Reina Valera dice, mi vida, los días del hombre son vanidad, son vanos. O sea, como vano significa como el humo, como, por eso acá dice, son como niebla en algunas versiones, son como una nube, son como el aliento, son como un suspiro. Pero lo primero que pasa cuando tenemos que entrar a la presencia de Dios es que comenzamos a ver nuestra vida en retrospectiva. Porque Dios es eterno. Ayer les decía en la prédica, si comparamos el concepto desde la eternidad y hasta la eternidad de Dios versus máximo 120 años que un ser humano vive, no somos nada.
Como les decía al principio, este salmo nos permite ver nuestra vida o lo que es el hombre en perspectiva con Dios, en la perspectiva de Dios. Y es lo que dice acá justo antes de ese Shelah o ese Selah que aparece acá. Dice, muy breve es la vida que me has dado. Ante ti mis años no son nada. Un soplo nada más es el mortal. Realmente es así. Nosotros somos como un suspiro. Y si lo miramos, eso es en comparación tiempo. Eternidad de Dios versus 90 años que usted pueda vivir en promedio, ¿sí? Siendo optimistas. No son nada, no son nada, nada más la historia de la humanidad tiene más de 6.000 años, la humanidad. La historia de la Tierra se cree son millones de años. Las estrellas tienen miles de millones de años, según lo que cuenta la geología. Pero Dios es mucho, tiene mucho más años que eso, es desde la eternidad y hasta la eternidad. Algo que yo creo que nos cuesta trabajo comprender con nuestra mente tan limitada. Pero el hombre, el suspiro, la vida del hombre es como un suspiro, es como nada. Y continuemos leyendo si te parece, porque Antes continúa la idea. quiero que cerremos con un tema aquí en la cabeza que tenía. Y es que si nos damos cuenta que nuestra vida es como un suspiro, es corta. Yo les decía la vez pasada en una enseñanza, creo que un domingo, ¿qué pasa si hoy fuera el último día de su vida? Porque ojo que David lo que le está preguntando es ¿cuántos días me vas a dar? Como quien dice, ¿cómo planeo mi vida? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque, y aquí vuelvo a hacerle la misma pregunta que le hice en esa predicación, si hoy fuera el último día de su vida, usted podría decir, wow, invertí ese suspirito que tuve de vida en lo que quise hacer. ¿Hice mi vida como Dios me mandó a hacerla? ¿O estuve lamentándome hasta el último día de mi vida? ¿O estuve criticando hasta el último día de mi vida? ¿O estuve molesto hasta el último día de mi vida? Si hoy fuera el último día de su vida, o de la mía, ¿usted está haciendo lo que Dios lo mandó a hacer? ¿Usted siente que está aprovechando a su familia como la debe aprovechar? ¿Usted siente que está amando a las personas que lo aman como usted debe amarlas? ¿Usted le dijo a todos los que debió haberle dicho te amo? ¿Usted le dijo a todos los que debió haberle dicho venga, lo perdono por esto, lo perdono? La vida del hombre es un suspiro. A veces nos pasa que pasamos por el colegio y si nos ponemos a pensar en la época de colegio, pensamos muchas oportunidades, ay, yo no aproveché al máximo esa oportunidad, yo no aproveché al máximo mis compañeros, las salidas que pude tener, las excursiones, los profesores, no aproveché al máximo a ese profesor que era buenísimo y yo casi no le ponía cuidado, no aproveché al máximo, no sé, la oportunidad de pasar tiempo con mis compañeros, de salir de paseo con ellos, bueno, de tantas cosas y uno dice, ay, lástima, no aproveché. Y bueno, pasó ese tiempo y bueno, listo, ya se pasó. Después vamos a la universidad y pasamos por ahí, sufrimos, luchamos, nos quejamos, es terrible la dificultad. Y salimos de la universidad y pensamos, ay, qué embarrada, yo no aproveché al máximo. Habían cursos de investigación, habían grupos de investigación, habían cursos libres de esto, de lo otro, de inglés, y yo no los aproveché. Ay, qué embarrada que yo no aproveché eso. Qué pesar y le pesa a uno en el corazón. Y tiene uno amistades que uno, o tiene la oportunidad uno a conocer a personas que tienen, son reconocidas por su conocimiento o son influyentes en algún área de la vida y uno dice, ay, lástima, yo esa oportunidad que tuve de conocer a esta persona y yo no aproveché al máximo para haberle preguntado esto o aquello, para haberle dicho, no aproveché al máximo a mi familiar que ya murió para haberle abrazado, haber aprovechado el tiempo y haberle dicho que lo amaba, y haberlo acompañado, haberle ayudado. Bueno, y vivimos como de remordimiento en remordimiento y se nos va la vida. Y el asunto es que lo que dice David aquí es cierto, la vida del hombre es tan efímera, es como un soplo. Y si nosotros no caemos en cuenta que es un patrón repetitivo en nuestra vida, no nos damos cuenta que la vida se nos acaba, se nos va como agua entre las manos. Y si no cambiamos esa manera de vivir como en piloto automático, va a pasar lo mismo con la vida entera. Y el día que tengamos ya que entregar nuestra alma al Señor, a nuestro Creador, vuelva a nuestra alma, va a pasar lo mismo. Nos vamos a decir, ay, lástima, yo no aproveché mi vida. Lástima que nunca Terrible. tuve una esposa y no la amé como suficiente pude amarla. Tuve unos hijos y no los disfruté como es tenaz vivir así, o sea, y es lo que David está diciendo. Y ahora que tú mencionas eso de los esposos, quiero compartir un pensamiento que hace poco compartíamos o compartía con mi esposo y es el matrimonio. El matrimonio es una experiencia muy especial, no por nada. Yo creo que la mitad de las películas y de los escritos son de amor, ¿sí? Y el amor romántico y el amor de pareja, porque es una experiencia que es importante para todo ser humano.
Y pensaba con mi esposo, oiga, la gente, como nosotros quisiéramos que todos pudieran vivir un amor bonito, pudieran disfrutar sus relaciones de pareja, su matrimonio, como nosotros lo hacemos la gran mayoría de veces, pero vemos que no es así y pensábamos, oye, la gente como es de bobita, ¿será que no cae en cuenta que el matrimonio es, pues, esto durante esta vida? Cuando nos muramos ya no va a haber esa oportunidad y cada día no nos hacemos más jóvenes, nos hacemos más viejitos y la oportunidad de disfrutar el amor es de esa, en la juventud, de disfrutar, no sé, caminar de la mano, tener intimidad, poder disfrutar un beso, un abrazo, poder tener como esa cercanía que todos anhelamos, es solamente una vez y a veces la desperdiciamos, nos quejamos, la sufrimos y no la disfrutamos y se Ese es nos el va la punto, oportunidad. cuando nosotros dos estamos hablando de eso, estamos hablando de la eternidad. Estamos pensando en la eternidad, en que nosotros somos hijos de Dios y vamos a vivir en la eternidad. Y vemos en retrospectiva los, no sé, nosotros, gracias a Dios, llevamos 20 años de casados, y mire, felices. Y planeamos nuestra vida juntos toda la vida. Y queremos el día que nos muramos, Dios quiera que nos muramos juntos. Porque yo no sé qué haría si se me muere Andrea primero. Yo sé que a ella le quedaría más fácil. Descansaría más, podría dormir hasta tarde. Pero yo no sé, o sea, yo decía, Señor, yo no sé qué voy a hacer. Ahora, y no es una dependencia, un apego así, sino el tema es que construimos una vida juntos, planeamos nuestra vida juntos, desde que éramos unos niños prácticamente, desde que ella tenía 16 y yo 17. Pero el punto de eso, o lo que queremos ver es que eso realmente pasa primero porque estamos confiando en las promesas de Dios. Y sabemos que Dios nos dio una eternidad. Y al compararlo con, no sé, pongámosle 90 años, decimos es muy poquito. Pero cuando la gente sufre el matrimonio, lo que dice es toda una vida junto a usted, aguantándome su cosa y aguantándome sus cantaletas o aguantándome su mal O genio lo que o sea. aguantándome toda una vida en eso. No, terrible, como Y lo se ven como hace, un castigo. y se ve terrible porque, o sea, más bien, yo lo veo también terrible, pero lo terrible es que pasen sus días y su vida, los desperdicie de semejante manera tan absurda, quejándose de lo que podría estar agradeciendo. Y es un ejemplo tonto cuando, por ejemplo, yo tenía que caminar como 4 cuadras desde donde me dejaba el bus a mi trabajo, en un trabajo que tuve. Y tenía la posibilidad de irme quejando, ay, qué pereza tener que caminar y yo con tacones y con este frío en la mañana y aburrida y corriendo porque ahorita voy a llegar tarde al trabajo y quejándome todo ese camino que eran esas 4 o 5 cuadras, largas les cuento. Pero yo escogía la oportunidad de disfrutar el paisaje, de disfrutar el contacto con la naturaleza, de mirar los árboles que estaban sobre mi cabeza, de observar las personas que iban también conmigo, pensar para dónde irán, de pensar que iba a tener un buen día de trabajo, de tener la oportunidad de respirar el aire limpio en ese lugar de Bogotá que era a las afueras, era un lugar donde había muchos árboles, mucha naturaleza, de escuchar el canto de los pájaros, de ver el amanecer. Bueno, depende de la perspectiva con la que miremos, cuál va a ser nuestra experiencia. Y qué saludable que es para nosotros poder ver cualquier experiencia en nuestra vida en la perspectiva de la eternidad. Cuando nos damos cuenta de que este momento en la tierra es un suspiro, nos ayuda un montón a poderla disfrutar. Es como cuando usted está en el lugar que sea, póngase en el lugar que sea, en un desierto, en un museo, en un parque de diversiones, en su casa, en donde sea, donde usted quiera imaginarse. Ahora imagínese que es la única y última oportunidad que usted tiene de estar ahí. ¿No aprovecharía para sacar el máximo provecho de esa situación? Si es una situación difícil, para aprovechar y aprender de eso para poder alertar a otros para que no tengan que pasar por eso, o para que usted mismo aprenda una lección valiosa que lo haga mejor persona, o si está en el mejor de los lugares para aprovechar y tomar todas las fotos mentales y guardar y atesorar ese lugar y prestarle atención a cada detalle para atesorarlo en su corazón. Yo creo que eso deberíamos hacer con esta vida y entender que tenemos un día que entregar nuestra alma a Dios y en nuestro paso por esta tierra va a ser un suspirito. Aprovechelo al máximo, disfrúteselo y deje de quejarse tanto. Y yo creo que ahí, con esto cerramos nuestro mensaje de hoy. Y mañana seguimos viendo el otro Shela. Porque este salmo, como todas las canciones de David, van en aumento. Van creciendo, ¿cómo es que se dice? Bueno, sí, musicalmente eso tiene Es un creyendo. creciendo, que es como que va aumentando la emoción. Y hasta aquí Sí. David lo que ha dicho es, me sentía mal y fui a hablar con Dios. Pero lo primero que pensó cuando llegó a la presencia de Dios es, mi vida es nada y la estoy perdiendo.
Y quiero que usted se quede hoy con ese pensamiento. Si hoy fuera su último día, y no le estoy deseando que sea así, pero si hoy fuera su último día, ¿ha amado lo suficiente? ¿Ha abrazado lo suficiente? ¿Ha hecho las llamadas que tiene que hacer y decirle de pronto a su papá, papá, yo lo perdono por esto? Mamá, yo la perdono por esto, o le pido perdón por esto y aquello. Llamó a sus hijos y les dijo, hijos, los amo. Y no le estoy diciendo comience a despedirse porque es su último día, pero hace unos meses nadie planeó el 2020. Todos planeamos una cosa y nos tocó hacer otra. En la mayoría de los casos en los que fuimos más juiciosos con el plan, tratamos de apegarnos lo más posible, lo más parecido a lo que habíamos planeado. Pero fue así que todo cambió. Que miles de personas se han muerto por algo que ni siquiera vemos, que muchos ni siquiera hemos entendido muy bien. Así de fácil se va la vida. Usted puede salirle a la tienda, pegarle el virus, le dio estornudo, llegó y se agravó y chao, se fue, si esa es la voluntad de Dios. Pero y no le estoy diciendo que viva con miedo, lo que le estoy diciendo es todo lo contrario. Disfrute el día de hoy, tenga un día lleno de amor, de bendición. Si tiene un chicharrón en el trabajo, dele gracias a Dios por ese chicharrón, porque eso le está ayudando a usted a subir su nivel de arreglador de chicharrones. Y cuando daba conferencias como coach, en las empresas les enseñaba eso, que todos los chicharrones son una oportunidad de ganar más plata. Y la gente que vive del sueldo me decía, ¿cómo? Y yo, pues en la medida que usted se aprenda a arreglar más chicharrones, entonces usted va a tener una experiencia que lo va a hacer que sea más apetecible en el campo laboral. Porque a nadie le pagan por conocimiento, a nadie le pagan por un conocimiento solamente teórico. En el campo laboral a usted le pagan por coger ese conocimiento y aplicarlo en solucionar problemas. Pueden haber 10.000 profesionales con la misma hoja de vida y algunos hasta con más especializaciones. Pero si no lo sabe aplicar, eso es basura, no sirve de nada. El conocimiento sin aplicación no sirve. Y eso mismo pasa con la vida. De nada le sirve a usted decir en las fotos de Facebook y en las fotos de Instagram, yo amo a mi familia, yo amo a mis hijos, si viven peleando. De nada le sirve a usted tener fotos photoshopeadas lindas, pero una vida triste. Disfrute su vida hoy, disfrute el aire que tiene, disfrute su casa, si va a hacer oficio, disfrute hacer oficio, si va disfrúteselo, góceselo, dele gracias a Dios, porque la vida es un suspiro. Como dijo Juanes, la vida es un ratico y se le va pasando a uno la vida. Nosotros llevamos, cuando yo digo que tenemos 20 años de casados, la gente me mira como, hace poquito le mostraba una foto de mi familia completa, esa, de mis 3 hijos, mi esposa y yo, a una persona ya mayor, y miraba así, y me miraba como, y esos son sus hijos, ¿y cuál de esos es usted? Espere. Y es muy chistoso, pero yo digo, gloria a Dios, que hemos podido vivir una vida, no porque al principio la hayamos planeado así, sino porque aprendimos a obedecer a Dios y a tiempo comenzamos a hacer los ajustes que teníamos que hacer. Así que, para orar y cerrar este devocional, yo quiero que usted, o invitarlo, a que usted hoy comience a valorar y agradecer lo que sí tiene, a dejar de quejarse por lo que no tiene, y a comenzar a amar y a disfrutar lo que hoy Dios le está regalando. A vivir esa vida entendiendo que lo que David está entendiendo aquí, que en medio de sus problemas o sus dificultades o sus angustias o su furia o sus pensamientos equivocados, cuando vamos a donde Dios decimos, Señor, tú eres eterno, para ti todo lo que va a pasar ya fue. Ayúdanos hoy a disfrutar este día, porque cada día es un regalo de Dios. Yo lo veo así. El tiempo es un capital intangible y es el capital más valioso que tenemos. Y cuando yo abro mis ojos cada mañana, lo primero que hago es darle gracias a Dios, porque yo creo, ese día me acaban de consignar 24 horas en mi cuenta de vida y tengo que invertirlas, gastarlas o desperdiciarlas. Quien decide qué hacer con ese capital intangible e invaluable, perdón, soy yo. Ya me consignaron 24 horas. Tome, la cuenta de Roberto Cifuentes, Dios me acaba de consignar 24 horas. Y yo cojo esas 24 horas y decido si las invierto, si las desperdicio o si las gasto simplemente. Yo lo invito a que piense en esto, a que medite en eso. ¿Cómo está utilizando su vida que es tan corta delante de Dios? Vamos a orar. ¿Nos diriges en oración, no? Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra, mi Dios, porque realmente es un recordatorio tan importante, Señor, que nos enseña a vivir, es realmente un manual de vida.
Te doy gracias, Señor, por estas palabras, Señor, que han tocado nuestro corazón y que nos enseñan a vivir nuestra vida en la perspectiva correcta. No en nuestra perspectiva, Señor, sino en la tuya, en la perspectiva de la eternidad, en la perspectiva que nos permite entender que cada minuto que pasa es un regalo tuyo, Señor, porque no depende de nosotros nuestra vida, sino que viene de ti, Señor, es un regalo que tú nos das, Señor. Te pedimos perdón por todas las veces que hemos desperdiciado nuestra vida en quejarnos, en lamentarnos, en pelear con otros, en pelear con nosotros mismos, en pelear incluso contigo, en pelear con las circunstancias, porque no tiene caso, Señor. Ayúdanos a vivir nuestra vida, Señor Dios Santo, como entendiendo que nuestra vida es un suspiro, Señor. Ayúdanos a comprender que nuestros días son limitados, mi Rey. Ayúdanos, Señor, como decía David, haznos saber el límite de nuestros días y el tiempo que nos queda por vivir. Haznos entender lo efímero que somos, Señor. Mi Dios, ayúdanos a vivir hoy, este día, Señor, como si fuera el último que viviéramos, mi Rey. Ayúdanos a tener ese pensamiento en nuestra mente ahí, persistente. Si este fuera tu último día, ¿qué harías? ¿Esto estarías haciendo si este fuera tu último día? ¿En esto querrías invertir tu vida? ¿Esto querías decir? ¿Esto querrías hacer en tu último día? Señor, que se nos vuelva una norma de vida, mi Dios, porque no queremos desperdiciar ni uno solo de nuestros días, Señor. Sabemos que hemos desperdiciado otros, Señor, y te pedimos perdón, mi Dios, porque hemos desperdiciado ese tesoro tan grande que tú nos has dado, pero no queremos seguirlo desperdiciando. Señor, y sabemos que alejados de ti nada somos, que sin ti nada podemos hacer, Señor, y necesitamos de tu presencia, mi Rey. Por eso hoy venimos delante de ti con todo lo que somos, Señor, y te decimos, mi Dios, tú conoces nuestra vida entera, tú conoces nuestras luchas, lo que nos duele, lo que nos incomoda, pero Señor, también conoces también nuestro potencial, conoces lo que tenías en mente cuando nos diseñaste. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a cumplir con ese propósito, con ese plan que tú tenías en mente cuando nos creaste como somos, Señor. Ayúdanos a vivir en plenitud, Señor, a agradecer cada una de las cosas que nos permites vivir, cada uno de los centímetros de nuestro cuerpo. Ayúdanos a disfrutar y agradecer cada una de las experiencias que nos has permitido tener, Señor. Cada una de las canas, cada una de las arrugas, Señor. Cada uno de los pensamientos, Señor, que realmente puedan ser un deleite y podamos agradecer por cada uno de ellos a ti, Señor. Que te podamos honrar con todo lo que somos, Señor. Que vivamos hoy y aprendamos a vivir cada día, Señor, como si fuera el último, Señor. Agradeciéndote, honrándote a ti, sabiendo, Señor, que un día tendremos que entregar nuestra alma, Señor, y tendremos que comparecer delante de ti, Señor. Gracias por esta mañana, por este tiempo, por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra, de aprender de ti directamente en tu palabra, Señor, porque eres tú quien nos enseña, es tu Espíritu Santo quien nos dirige a toda verdad y todo conocimiento, Señor. Y también, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de crecer, de aprender juntos, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos, por cada una de las personas que se conectan y ven este devocional, para que tú, Señor, te reveles a sus vidas y les reveles en perspectiva, Señor, cuán efímeros somos. Amén. Y antes de terminar, quiero invitarlos a visitar la página de la iglesia www.iglesiacamino.co.co, o sea, www.iglesiacamino.co, no .com, sino .co, o sea, www.iglesiacamino.co. Y también saludamos a Brisa, a Yuleimis, a Eduardo, a Janet, a Jennifer y a la señora Mari Landines, que nos envía un saludo. De verdad que les damos gracias a Dios por sus vidas, por sus saludos. Nos alegra un montón saber que están ahí conectados y sobre todo que se conectan con Dios y que estos devocionales les son a ustedes también de edificación y son útiles. Así que esperamos de verdad, y nuestra oración con todo nuestro corazón es que usted pueda vivir hoy como si fuera su último día y lo pueda aprovechar al máximo, lo pueda disfrutar al máximo y pueda vivir completamente conectado con su Creador, porque a Él vuelve nuestra alma cuando termine esta vida acá. Así que un abrazo para todos, los amamos, Dios los bendiga. Métase a la página web para que se inscriba. Ahí hay ciertos formularios, o sea, usted le da a inscribir, hay muchos botones de inscribir, todavía estamos terminando de ajustarla, pero conéctese, conozca un poquito más de lo que hacemos, vamos a estar poniendo más información ahí, vamos a estar poniendo después la historia de la iglesia, vamos a poner unos videos, pero lo invito a que nos ayude a entrar a la página e inscribirse ahí, para recibir más información, para nosotros también tener más información de usted. Nos gustaría saber cuándo es la fecha de su cumpleaños, para poder siquiera aquí en el devocional decirle feliz cumpleaños,
pero nos gustaría que nos conectáramos más. Entonces ingrese a la página, busque el link de inscripción o de contáctenos y llene esos datos para poder conectarnos, para poder saber más de usted o invitarlo a ser parte de Valiosa, de la fraternidad, que por cierto mañana tenemos reunión de Valiosa, de diferentes actividades de Encamínate, de Camino Kids. Queremos que la página web de la iglesia sea nuestro punto de conexión, donde ustedes puedan llegar, encontrar información, inscribirse y que nosotros también podamos entregarles información a través de esta. Así que vamos a activar esa gran herramienta que Dios nos ha dado en este tiempo, que son no solo las redes sociales, sino también estos medios electrónicos. Así que si tiene por ahí un tiempito, entre, mírela, coméntela, déjenos saber cómo le parece por las redes sociales y bueno, gracias por acompañarnos. Que Dios los bendiga, que tengan un excelente día y disfruten este día porque no sabemos cuándo va a ser el último. Que Dios los bendiga. Chao.